Finalitzarem el concert amb l'actuació de la banda sinfònica de l'agrupació musical de Massarrotxos, que es va interpretar una estrena mundial, com han dit, una obra de Ferrer Ferran, un director consagrat molt famós a València, que va escriure un conte i un membre de l'agrupació musical de Massarrotxos, que és Mari Carmen Ferrer, ha ficat lletra i és un poema escrit i ella ha agarrat la música i ha escrit un poema, un conte, és un poema. El conte es diu Un cuento para soñar i avui l'escoltarem per primera vegada així a Massarrotxos i és un projecte que durem endavant i que si no se passa res estrany, l'agrupació musical interpretarà el 7 de desembre del 2019 al Palau de la Música. També dir-los que Ferrer Ferran ens ha demanat disculpes, estava avui gravant a Cullera, ha sigut impossible, sí que ha estat en contacte en tot moment per el tema de l'encantat del conte, l'ha llegit, s'ha enamorat del conte i per això ha sigut el que ens ha dit a nosaltres que mos volen el Palau actuant en el seu control, en la seva música. Res més. Escoltaran això, Un cuento para soñar de Ferrer Ferran, amb la narradora i autora del text Mari Carmen Ferrer Núñez, Cabalgata Real de Rafael Garrigós. Recordar-los que quan acabi el concert, allí encara que hi ha molta gent, no sé si arribarà per tots, però bueno, intentarem brindar en un poquet de cava i uns dolcells que estan preparats. Res més, desitjar-los bon Nadal i demanar la presència a l'escenari del nostre director titular, Ildefonso Marcos Carretero, acompanyant de Mari Carmen Ferrer Núñez. Se había despedido de Hugo en la puerta del colegio, como todos los días hacía a la salida de clase. Él caminaba hacia casa pensando el trabajo que debía realizar al llegar. Hoy no tenía casi deberes, pero le gustaba organizarse. Abrió la puerta y como siempre se sintió solo. Nadie salió a recibirlo. La única luz encendida era la lamparita de la entrada.
extraño. Necesitaba compañía y rápidamente fue a buscarla. Al llegar a su habitación, buscó su cuaderno de dibujo, inquieto, notando que hoy no era un día como los demás. Dejó la llave que siempre llevaba colgada al cuello y pensó que hoy no debería haber ido a casa. Podía haber ido directo a casa de su abuela, pero algo lo empujó a ir a la suya. De repente, la ventana se abrió de golpe con una ráfaga de viento. Y en ese momento su cuaderno cayó al suelo. Los dibujos cobraron vida. Se movían y salían de las páginas. Saltaban y se reían. Hugo no entendía nada. Hugo era un niño como los demás, aunque no lo parecía. Su aspecto era frágil y su piel de un color tan claro que lo creían enfermo. No veía mucho el sol, poco más que en el patio del colegio, ya que pocas veces iba al parque a jugar. Sus padres trabajaban justo las horas que podían haber estado con él y por esa razón no podían recogerlo del colegio y llevarlo un rato al parque con los amigos. Pero Hugo no estaba solo. Su mejor amiga, Emma, iba a veces a su casa y hacían deberes juntos. Y su abuela lo esperaba a la hora de comer con suculentos platos que hacían la boca agua. Con su bracito izquierdo más corto, siempre se había sentido diferente. Sin embargo, nadie lo trataba de forma distinta. Sus compañeros lo querían. Él era quien no se sentía igual y por eso
se refugiaba en sus dibujos. Esos dibujos que ahora mismo se movían, volaban, se lanzaban contra las paredes, giraban y le hablaban. Despertó y pensó que había tenido un bonito, aunque inquietante sueño, pero vio que estaba vestido, que recordaba los dibujos moviéndose, pero no sabía cómo se había quedado dormido. Además, solo había pasado una hora desde que llegó a casa. Sus padres estaban a punto de llegar y él no tenía hechos los deberes. Se extrañarían. Eso no era normal en él. Pero hoy nada era normal. El cuaderno seguía en el suelo, abierto, y los dibujos en sus páginas. Dibujos inacabados, incompletos, diferentes, pero hechos con el corazón. Porque el corazón de Hugo era enorme, gigante de lo generoso que era, pero le costaba expresar sus sentimientos hacia los demás, por eso dibujaba tanto, por eso gastaba lápices y lápices, cuadernos y más cuadernos, aunque es verdad que ese cuaderno era especial. Cuando deslizaba el lápiz por sus hojas, los dibujos cobraban vida.
primera de las hojas, pensando que si lo que iba a suceder sucedía de verdad, nadie le creería cuando lo contara. Y allí estaba. Aritz se movía. Hugo lo miraba y Aritz le devolvía la mirada. Aritz sonreía y Hugo sentía curiosidad y miedo a la vez. Aritz era Hugo. Hugo lo había dibujado como él mismo se veía, pero nunca se había dado cuenta. Hugo, ¿por qué no terminas de dibujarme?, preguntó Aritz. Sí que te he acabado, dijo Hugo. Eres como yo, o mejor dicho, tú eres yo, pero yo quisiera ser como tú, Aritz. Tú siempre estás rodeado de más dibujos y yo paso muchos ratos solo. No, Hugo, tú no estás solo, aunque es verdad que hay horas en las que nada más me tienes a mí, y eso es no estar solo. Hugo pensó en ese momento que si le contaba a sus padres que hablaba con sus dibujos, no le iban a creer. Los padres no suelen creer estas cosas. Y justo en ese momento se abrió la puerta y la madre de Hugo lo llamó para darle un beso y abrazarlo como siempre hacía al entrar en casa. «Hugo, mamá». Soltó el cuaderno abierto en el suelo y salió al pasillo corriendo. Abrazado a su madre y sintiéndose seguro, le dijo: «Mamá, ¿soy un niño diferente?» «¿Por qué dices eso, Hugo? Para mí eres diferente porque eres único. No hay nadie como tú. Mamá, me gustaría contarte una cosa, pero siento que no me vas a creer. Hugo, yo confío en ti. Cuéntame lo que sea. Te escucho». Hugo estaba triste. Su madre pensó que todo era fruto de su imaginación y no le dio importancia al relato de su hijo. No obstante, Hugo sabía que Aritz existía porque él lo había creado y estaba dispuesto a demostrarlo. Corrió a la habitación y cogió el cuaderno. Llegó al salón donde estaba su madre sentada y lo abrió. «Mamá, mira los dibujos y si no ves nada especial, cierra los ojos y tócalos». «Hugo, hijo, no voy a sentir nada tocando unos dibujos de lápiz». Sin embargo, lo hizo. Miró los dibujos y vio a Aritz. Aunque no los habían presentado, sabía que era él. Como no vio nada especial, cerró los ojos y los tocó. Y entonces sucedió. Los dibujos se enredaban en sus dedos bailando al son de una danza. La madre de Hugo sintió un escalofrío agradable y de ese modo conoció a Aritz. Aritz cogió su otra mano y miró cómo su madre miraba a Hugo y notaba cómo se movían los dibujos. Él los veía directamente y Hugo y Aritz se miraban con complicidad. En el fondo no había sido tan difícil.